energía potencial elástica está relacionada con resortes. ¿Cuál es la fórmula de la energía potencial elástica? Se escribe UE. La energía potencial elástica es igual a 1 medio por la constante elástica por la distancia. ¿Qué es la K? La K, como habíamos dicho, es la constante elástica y su unidad de medida es Newton por metro. Es decir, si yo tengo un resorte, hay que hacer tantos newtons cada tantos metros. ¿Y qué es la D? La D es la distancia que se contrae o se estira. ¿Y cómo se calcula la D? La D se calcula de la siguiente manera. D es igual a la longitud total del resorte, menos la longitud natural. ¿Qué es la longitud natural? Es la longitud cuando el resorte no se comprime ni se estira. Es la longitud natural es cuando está en reposo, normal, sin ninguna fuerza. Entonces supongamos que yo tengo un resorte que tiene una longitud de 1 metro, una longitud natural de 1 metro, es decir, sin aplicar ninguna fuerza, la longitud natural es 1 metro. Y digamos que yo lo que hago es estirarlo. Supongamos que lo estiro y termina con una longitud total de 1,5 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que se estiró? Entonces hacemos D es igual a 1,5, la distancia total, menos la longitud natural que es 1, y la distancia que se estiró es 0,5 metros. Lo mismo pasa si lo queremos comprimir. Digamos que lo comprimo y queda en 0,8 metros. Entonces, la distancia que se comprime es igual a 0,8 menos 1. La distancia nos va a quedar menos 0,2 metros. La distancia que se comprimió es menos 0,2 metros. ¿Por qué nos queda menos? Bueno, no hay problema si nos queda menos, porque cuando lo metamos a la fórmula de la energía potencial elástica, al estar al cuadrado va a quedar siempre el módulo, así que no hay problema que quede negativo. Así que, fácil resumido, la D es la distancia que se contrae o se estira. Y si tienen dudas en saber cuál es la distancia que se estira o que se contrae, hacen la forma de longitud total menos la longitud natural. Hay una fórmula también relacionada con la energía potencial elástica, que es la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza elástica es igual a K por D, D al módulo de D. Fuerza elástica es una fuerza que, como habíamos dicho, que es una fuerza, es un vector. Es la fuerza que ejerce el resorte sobre un objeto. La K era la constante del resorte y la D la distancia que se estira o se contrae. Por ejemplo, tenemos un resorte que ejerce una fuerza elástica sobre este objeto. El resorte está comprimido 0,1 metros y ejerce una fuerza elástica de 500 newtons. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto, tenemos que le afecta a una fuerza elástica. Entonces nos queda que la fuerza elástica es igual a K por D. Fuerza elástica es igual a 500 newtons, es igual a la constante por la distancia que se contrae, 0,1 metros. Entonces nos queda que 500 dividido 0,1 metros es igual a K. Es decir, que 5000 newtons por metro es igual a la constante. Ahora veamos otra cosa, la variación de la potencial elástica. Es decir, vamos a trabajar ahora con dos tramos. La energía potencial elástica, la variación de la energía potencial elástica es igual a 1 medio de la constante de la distancia final al cuadrado menos la distancia inicial al cuadrado. Por ejemplo, supongamos, yo tengo un objeto en este momento. En este momento está en longitud natural, es decir, no se comprimió ni nada. Y luego, esta cosa se estira. Se estira a una distancia de 0,1 metros, supongamos. Entonces, cuando pongamos
en esta fórmula, que vamos a describir lo que pasa acá, va a suceder lo siguiente. ¿Cuál es la longitud inicial del resorte? ¿Cuándo se comprime o se estira el resorte al principio? No, nada, cero. En este momento sí se estira, entonces se carga con energía y la distancia final, que vendría a ser la distancia que se estira, es 0,1. Veamos el caso al revés. Ahora vamos a tener que el resorte se encuentra estirado al principio. Está estirado y luego vuelve a la longitud natural. Y está estirado lo mismo, 0,1 metro. Al principio se encuentra estirado 0,1. Entonces, acá nos va a quedar 0,1 al cuadrado. Y luego vuelve a la longitud natural. Es decir, que la distancia final va a ser 0. Entonces, nos va a quedar que la variación de la energía potencial elástica es igual a 1 medio por la K por menos 0,1 al cuadrado. Es decir, que la energía, hay una pérdida de energía. Tenía energía y se pierde la energía, y es por eso que nos queda negativo en este caso. No es porque se estira que queda positivo y cuando se comprime queda negativo. No, no es así. La variación de la energía, siempre las fórmulas de variación de energía, de potencial elástica, potencial gravitatoria, cinética, etc., tienen que poner la fórmula de positivo, y luego lo que va a definir si la fórmula queda negativa va a ser lo que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, en el caso de la cinética, delta K es igual a 1 medio de la masa de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La fórmula está positiva. Ahora, si la velocidad final es 0, entonces va a haber una pérdida de energía. 1 medio de la masa menos b0 cuadrado. Lo mismo pasa si tenemos con la potencial gravitatoria. La masa, gravedad, altura final menos la altura inicial. Yo la escribo todo en positivo, y ahora que la altura final de un objeto sea 0, ahí me la hace negativa. Ahí me la hace negativa, y en ese caso hay una pérdida de energía. Entonces, recapitulando y llegando a la conclusión de que se estira queda positivo y que se comprime queda negativo, no, no es así. Eso depende de del corchete de los tramos con los que estemos trabajando. Bueno, a continuación podemos ver varios resortes. Este es el mismo objeto que va cayendo y luego el resorte lo expulsa hacia arriba. Sabemos que la fuerza elástica es K por D. K era la constante elástica de la distancia que se estira o se comprime. Y bueno, en el primer caso tenemos K por D0, o sea, una fuerza elástica que tira hacia arriba. En este caso, este es el primer caso, la única fuerza que tenemos es el peso. Supongamos que la distancia que se estira o se comprime es 0, o sea, está en longitud natural, por ende D es 0. Entonces nos queda solamente el peso, menos la masa gravedad es igual a la masa por la aceleración, por la sumatoria de fuerzas en I, que es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración nos va a quedar negativa, es decir, el objeto está cayendo con una aceleración negativa. Si es que tomamos positivo hacia arriba. Si tomamos positivo hacia arriba, el objeto al estar cayendo tiene una aceleración negativa. Ahora en D1 resulta que tenemos una fuerza elástica hacia arriba y también el peso. Entonces supongamos que yo tengo un resorte que tiene una longitud de 1 metro, una longitud natural de 1 metro, es decir, sin aplicar ninguna fuerza, la longitud natural es 1 metro. Y digamos que yo lo que hago es estirarlo. Supongamos que lo estiro y termina con una longitud total de 1,5 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que se estiró? Entonces hacemos D es igual a 1,5, la distancia total, menos la longitud natural, que es 1, y la distancia que se estiró es 0,5 metros. Lo mismo pasa si lo queremos comprimir. Digamos que lo comprimo y queda en 0,8 metros. Entonces, la distancia que se comprime es igual a 0,8 menos 1. La distancia nos va a quedar menos 0,2 metros. La distancia que se comprimió es menos 0,2 metros. ¿Por qué nos queda menos? Bueno, no hay problema si nos queda menos, porque cuando lo metamos a la fórmula de la
energía potencial elástica, al estar al cuadrado va a quedar siempre el módulo, así que no hay problema que quede negativo. Así que, fácil resumido, la D es la distancia que se contrae o se estira. Y si tienen dudas en saber cuál es la distancia que se estira o que se contrae, hacen la forma de longitud natural, longitud total menos la longitud natural. Hay una fórmula también relacionada con la energía potencial elástica, que es la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza elástica es igual a K por D, D al módulo de D. Fuerza elástica es una fuerza que, como habíamos dicho, que es una fuerza, es un vector. Es la fuerza que ejerce el resorte sobre un objeto. La K era la constante del resorte y la D la distancia que se estira o se contrae. Por ejemplo, tenemos un resorte que ejerce una fuerza elástica sobre este objeto. El resorte está comprimido 0,1 metros y ejerce una fuerza elástica de 500 newtons. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto, tenemos que le afecta a una fuerza elástica, entonces nos queda que la fuerza elástica es igual a K por D. Fuerza elástica es igual a 500 newtons, es igual a la constante por la distancia que se contrae, 0,1 metros. Entonces nos queda que 500 dividido 0,1 metros es igual a K, es decir, que 5000 newton por metro es igual a la constante.